Estamos en la línea con el doctor Andy Carrión, estamos conectados ya con él. El doctor Carrión es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo están? Queríamos saber su opinión sobre lo que podría ocurrir el día de hoy. Es la audiencia de prisión preventiva en la que el juez debe resolver la solicitud del Ministerio Público de Germán Juárez Atoche, que entre otras cosas implica la prisión preventiva para un numeroso grupo de abogados que han participado en arbitrajes en los que se supone, es la formulación del Ministerio Público, se han recibido pagos ilegales a cambio de resolver a favor de Odebrecht. ¿Qué podría pasar el día de hoy, doctor Carrión? Exactamente, Nicolás. El día de hoy se va a realizar esta audiencia del requerimiento de prisión preventiva que ha formulado ya el fiscal, también como lo acabas de mencionar. Y yo creo que lo que tendría que tenerse en cuenta en la audiencia del día de hoy es, en principio, evaluar por parte del juez si es que existe el peligro de fuga o el de perturbación probatoria, a fin de que se pueda declarar fundado o no el pedido de prisión preventiva. Recordemos que no solamente a partir del pleno casatorio que acaba de emitir hace algunas semanas la Corte Suprema, de que no solamente se debe evaluar si es que existe delito o no, sino de que si concurren los requisitos para que el juez pueda declarar fundado este requerimiento de prisión preventiva. No solamente estamos hablando de la comisión del delito, de colusión en este caso, a raíz de del delito que se acaba de mencionar, sino básicamente si es que concurre o no alguno de los requisitos para la solicitud de prisión preventiva. Eso es lo que el día de hoy se va a poner a prueba, porque son muchos los abogados, digamos, que están aquí imputados, pero básicamente, y yo creo que ese es el tema en el que se va a centrar el día de hoy la discusión, es decir, los requisitos para el requerimiento de prisión preventiva se cumplen o no. Ahora este va a ser un debate, pero absolutamente técnico, ¿no? No hay que tener en cuenta que los 16 que tienen el pedido de prisión preventiva son abogados. Pero entiendo, doctor Carrión, que lo ocurrido ayer con el árbitro Alejandro Álvarez Pedrosa no les ayuda, pero en lo más mínimo, al contrario. Es decir, el hecho que uno de ellos se haya ido, se haya fugado, haya rehuido a la acción de la justicia, se haya negado a dar la cara, evidentemente puede ser, entiendo, aunque las responsabilidades, por supuesto, y las evaluaciones son personales, pero entiendo que puede ser un elemento muy importante de argumentación del Ministerio Público, del fiscal que va a sustentar frente al juez Chávez Tamariz el día de hoy para ver si pasa con Álvarez, ¿por qué no puede pasar con los otros 15 que están con el mismo pedido, no? Efectivamente, y aquí lo que se va a tener que tener en cuenta es la responsabilidad personalísima, ¿no? Es decir, si es que ya quien viajó en efecto configuró el peligro de fuga, porque en efecto ya no siquiera hay peligro, sino una realidad de fuga, eso va a tener que ser evaluado respecto a cada uno de los imputados. Entiendo, y esto es natural, lo que acabas de mencionar, de que ya el hecho de haber salido del país tiene alguna influencia negativa sobre los demás procesados. Tenemos que tener en cuenta de que la responsabilidad es personalísima y que por cada uno de los imputados va a tener que el juez realizar una valoración individual respecto al peligro de fuga, y no necesariamente va a tener que equiparar, digamos, el peligro o la fuga de esta persona respecto a los demás que ya... Ahora, respecto al tema del pleno casatorio que ha habido hace poco, ¿realmente hay variación sobre endurecimiento o mayores barreras para la aplicación de la prisión preventiva? En principio tenemos que tener en cuenta de que la propia Corte Suprema ha elevado los estándares para la aplicación de la prisión preventiva. Antes se aplicaba de una manera indiscriminada este requerimiento de prisión preventiva, pero lo que trata de decir la Corte Suprema en este sentido es de que aquí no apliquen la prisión preventiva para cualquier caso, sino en tanto se configure, por ejemplo, un peligro de fuga concreto o el de perturbación probatoria sin hacer análisis prospectivos,
sino de que tiene que concurrir necesariamente en el caso en concreto. Claro, pero... Ahora, tampoco es de que los jueces estén aplicando estos requisitos o criterios. Pero esto es un ¿no? criterio del juez y una decisión absolutamente personal del juez con respecto... Es decir, además estamos hablando de contextos. O sea, estamos hablando de uno de los delitos más graves cometidos contra la sociedad peruana, que es el delito de corrupción, que le ha causado tanto daño al país en términos económicos como morales, y por lo tanto es equiparable al terrorismo o al narcotráfico. Es decir, es gente que ha sido parte de organizaciones criminales que le han robado dinero al Estado peruano, pero que además han producido un enorme daño desde el punto de vista moral. Porque quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley y que deberían ser un ejemplo de comportamiento ético y respeto de las normas, son gente que la ha violado. Por lo tanto, es un daño doble, no solamente económico, sino moral al país. Yo insisto, ¿con qué autoridad moral le decimos a los jóvenes que respeten la ley si los líderes empresariales, los abogados, los congresistas, los presidentes no respetan la ley y roban? Entonces, en ese contexto, las medidas de prevención deberían ser severas. O sea, ¿por qué nos aflojamos cuando estamos hablando de corrupción? Eso es lo que a mí me parece inexplicable. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, angustiadísimos porque no se... por tratar con guantes de seda a los acusados de corrupción que merecerían la mayor severidad. Digo yo, ¿no? Yo creo que ¿Aló? el doctor Carrión se asustó, creo, con mi tono. Doctor Carrión, ¿está usted ahí todavía? Estamos conversando con el doctor Andy Carrión. Ahora no hay que olvidarse que este es un asunto que además nace porque hay delación. Nace otra vez porque hay reconocimiento desde Odebrecht, así como se reconoció 1, 2, 3, 4 y hasta 6 casos. Decía, ahora sí, también aquí coimeamos, ¿no? Claro, está en la línea del doctor Andy Carrión, el penalista. Yo le hacía la pregunta, o sea, de pronto, doctor Carrión, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema están preocupados por pobrecitos los acusados de corrupción no vayan a violar sus derechos, y no al revés. Es decir, pobre país, ¿no?, que ha sido abusado de esta manera, y por qué no tomar las medidas más severas para proteger el interés público. Más bien. En efecto, Nicolás, yo creo que tú tienes mucha razón en el sentido de que tendríamos que ver qué pasa con aquellos que están siendo ahora mismo procesados por actos de corrupción o algún otro delito. El problema es de que la institución de la prisión preventiva hasta el día de hoy había sido manejado de manera indiscriminada. Lo que pretende la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional con esta famosísima sentencia del caso Ollanta y Nadine es de que la prisión preventiva tendría que ser la excepción, y que si el Ministerio Público o el representante del Ministerio Público tiene un caso sólido para decidir sobre el fondo, el mensaje que ha mandado el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema es de que pues vayamos a juicio, sentenciemos, condenemos a aquella persona. Pero ¿en qué caso, pues, doctor Carrión? O sea, hay en este momento prófugo de la justicia. Hay procesados que lo que están haciendo es obstaculizando las investigaciones y no colaborando con ellas. Es decir, porque está fuera de discusión que los delitos que se le atribuyen tendrían penas mayores de 4 años, y está claro que hay elementos suficientes de convicción como para considerar que podrían ser procesados y hasta sentenciados por esto. Es decir, esto es afuera de discusión. Lo que está en discusión es si habría el peligro que se fuguen o si su permanencia en libertad podría ser una obstaculización para el proceso. Y eso es un criterio que el juez debe tomar. Entonces yo no entiendo en qué caso... Es decir, explíqueme usted, por ejemplo, el comportamiento de los líderes empresariales del Club de la Construcción, ¿no? O sea, ¿por qué ellos están en libertad? O sea, ¿por qué ellos no están con prisión preventiva? Deberían estar con prisión preventiva y no están, es al revés. La preocupación del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema debería ser al revés de la que tiene. En efecto, Nicolás, y yo creo que ahí tienes razón en el comentario que precisamente acabas de realizar, pero recordemos de que en el tema específicamente de la prisión preventiva, lo que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional manifiestan respecto a este tema
es de que debería ser la excepción y no la regla, ¿no? Y además de que tendría que evaluarse el tema de la prisión preventiva respecto a cada uno de los imputados. Pero eso es lo que, pero doctor Carrión, eso es lo que se ha estado haciendo. No es la regla en la Bajato. Ni el 10% de los procesados. No llega, mira, hay como 400, cerca de 400 y pico de procesados, y la verdad es que no llegan ni al 10% de los que están con prisión preventiva. En efecto, y eso yo creo que depende ya de la estrategia del propio fiscal, ¿no? Ahora, además dígame, ¿cómo haría? Porque a mí lo que me preocupa es eso. O sea, ¿cómo garantizamos una investigación cuando lo que tenemos son imputados que niegan absolutamente todo respecto a su participación? Y lo que es más, imposibilitan el tema de investigación. Y lo que avanza el fiscal, en este caso el fiscal Juárez Atoche, es a partir de una delación del señor Lor, de parte, en este caso, concretamente de Odebrecht, diciendo, sí, yo pagué, yo coimié, yo contrataba. Y de parte de uno de los que, por supuesto, está sumamente implicado, que es el señor Canepa. Todos los demás se niegan. Y, por supuesto, si se les da, digamos, en este caso, una libertad absoluta, tienen carta libre para la obstaculización o el entorpecimiento para llegar a la verdad, lo cual complica la situación de mayor investigación de parte del Ministerio Público. Ahora, acaban de, entiendo, señora Magariño, de dictar impedimento de salida del país contra Fernando Cantuarias, sí, que es uno de los 16 para los que se ha pedido también prisión preventiva. También. Es decir, esto es además de la prisión preventiva. En efecto, Nicolás. Sí, eso es Pero yo creo que aquí ya depende de la estrategia que el propio Ministerio Público está diseñando respecto a los requerimientos de prisión preventiva. Yo creo que son ellos los que frente a este requerimiento deben de tomar en cuenta si es que existe o no el peligro de fuga. Yo creo que respecto a algunas personas que están imputadas, en este caso que precisamente acabas de mencionar, sí existe el peligro de fuga. Es más, respecto a algunos ya no solamente existe el peligro, sino la realidad de fuga, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público es quien diseña la estrategia y quien utiliza estos pedidos de prisión preventiva para, de alguna manera, apuntalar y gatillar las investigaciones que ya se están llevando a cabo. El problema es, Nicolás, los criterios que ha impuesto hasta el día de hoy el Tribunal Supremo, ¿no? Porque el Tribunal Supremo claramente ha dicho en el Acuerdo Plenario 1/2019 de que los pedidos de prisión preventiva no tienen que ser un instrumento para poder seguir adelante con las investigaciones que se encuentran en curso. Ahora, eso es lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Naturalmente que los pedidos de prisión preventiva, y en algunos casos, tal como tú lo acabas de mencionar, han posibilitado el arranque, el gatillamiento de algunas investigaciones o delaciones respecto a aquellos que se ha solicitado la prisión preventiva. Pero claramente el Tribunal Supremo ha manifestado de que los requerimientos de prisiones preventivas no tienen que ser un instrumento para poder gatillar y apuntalar estas investigaciones. Claro, pero lo que usted está diciendo, doctor Carrión, es exactamente lo que a nosotros nos preocupa. Es decir, ¿cuál es el interés del tribunal y de la Corte Suprema? ¿Proteger el interés del individuo acusado de corrupción o acabar con la lacra de corrupción en el Perú? Entonces, en un contexto que estás hablando de un crimen gravísimo contra la sociedad, económico y moral contra la sociedad peruana, deberías tomar las medidas más severas de protección de las investigaciones, incluyendo la prisión preventiva, que yo creo debería ser una regla, no una excepción. Una regla, señor. La mayor y en ese camino cometerás excesos, probablemente, y los corregirás. Pero no puede ser que las altas autoridades de la justicia peruana y de la vigilancia constitucional estén preocupados en pobrecitos los acusados de corrupción. No me los maltraten. Nicolás, lo que yo creo ha manifestado la Corte Suprema en este último acuerdo plenario es el hecho de que si es que existen suficientes indicios, elementos o pruebas que puedan fundamentar una imputación respecto a un delito, lo que se tiene que hacer es simplemente condenar. Y lo que no se tiene que hacer, y de acuerdo al mensaje que ha emitido precisamente la Corte Suprema, es utilizar los requerimientos de prisión preventiva para posibilitar una investigación. Es más, en el último caso, por ejemplo, que hubo en el accidente en San Isidro, respecto a la muerte de 2 personas y la lesión de una de ellas, es de que si existen suficientes elementos, pues tiene que condenarse, ¿no? Tiene que emitirse una sentencia condenatoria, pero no tiene que utilizarse los requerimientos de prisión preventiva para posibilitar una
ninguna investigación. Ahora, eso es lo que dice naturalmente la Corte Suprema, pero los jueces tienen la Claro, tiene su criterio de conciencia también, ¿no? Y su margen, por supuesto, para trabajar el doctor Jorge Chávez Tamariz, que el día de hoy va a escuchar y probablemente va a empezar a definir caso por caso los 15 que se han quedado porque uno hace rato está en Miami. Ya se fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Doctor Gracias. Andy Carrillo Penales. Yo sigo pensando lo Bueno. mismo. Sinceramente. Bueno. O sea, ¿de qué lado está la Corte Suprema, doctor Lecaros? ¿Ah? Porque hay una raya en el piso, ¿ah? ¿De qué lado está la Corte Suprema? O sea, ¿qué le interesa a la Corte Suprema del Perú? ¿Que se acabe la corrupción y que se castigue a todos los que están involucrados? ¿No? ¿Y cómo que no ha servido la prisión preventiva? Fíjate tú. O sea, cuando los involucrados en corrupción sienten por 3 días lo que puede ser su vida los próximos 18 años, ahí se acuerdan de todo lo que pasó y de todos los delitos en los que participaron. Por favor, ¿de qué lado estamos? Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Caja Trujillo premia a los emprendedores. Por eso en esta Navidad tú eliges el regalo. Realiza tus operaciones en nuestra red de agencias y canales alternativos. A más operaciones, más opciones de ganar. Informes y restricciones de esta campaña las encuentras en www.cajatrujillo.com.pe. Caja Trujillo, 35 años impulsando a los emprendedores del país. El próximo sorteo, el segundo, será el día 7 de enero del 2020. Regresamos.